se llama el e-learning y Clark Kent. Obviamente iremos descubriendo de qué se trata, pero entonces un poco la idea también tiene que ver con un juego de palabras. Para quienes quieran hacer preguntas, podemos a través de LinkedIn, hay habilitado la posibilidad de dialogar, un post donde podrán mandar las preguntas para nosotros, para mí y para H2A Group, para que hablemos un poco de narrativa, entendiendo algunos elementos que harán parte de unos planteamientos que todavía seguimos reconociendo diferente. Entonces, el e-learning y Clark Kent, la narrativa, el lazo imaginario a través del cual palpamos la realidad. La idea es romper un poco lo que reconocemos hoy por storytelling y narrativa, entonces el viaje va a ser precisamente para ir hacia una de las cosas más complejas de explicar porque es contraintuitivo, es decir, entender narrativa un poco es ir en contra de lo que nosotros, de nuestro funcionamiento con la realidad. Para esto vamos a ver uno de los arranques de un documental que me parece muy interesante que nos puede conectar con el concepto de Superman. If I have 4 cookies and I ate 2 of them, what portion did I eat? You had 4 cookies and you ate 2, and then you gotta cross multiply that. 2, 2, 4, you ate 50% of your cookie. Este documental toca la realidad del sistema educativo tradicional y critica grandes aspectos que de alguna manera establecen lo que es la educación 1.0 con estudiantes 3.0, un poco un asunto que de alguna manera todos sabemos que el sector educativo todavía sigue formando de una manera particularmente atrasada y que este documental la estudia. Lo que haremos un poco será reconocer elementos profundos del funcionamiento del engagement. En realidad, ¿qué es el engagement? Entendiendo el concepto más profundo de narrativa, yendo más allá de exclusivamente algo estético o yendo más allá de algo exclusivamente relato o cuento o algo meramente bonito. Entonces, mi objetivo es actualizar los imaginarios alrededor de lo que se conoce como narrativa y storytelling, que a ratos asumimos que son sinónimos y no son sinónimos, y vamos a comprender su importancia y aporte en la educación. Es importante esta imagen, para quienes les interesa y les interesa mucho este tema, haré, conforme va avanzando la presentación, estas imágenes son algo así como tips medio escondidos, donde vean la imagen de este Superman o este Clark Kent que se abre, son tips de cómo se crean narrativas, y más adelante daré otras informaciones que nos permitirá o les permitirá a ustedes aplicarla en cualquier tipo de contexto, sobre todo para la creación de contenidos, que es lo que de alguna manera creo que nos interesa cuando hablamos incluso de e-learning. ¿Cómo contar mejor las historias? Hace unos años tuve la oportunidad, yo estando como director de televisión para Señal Colombia, tuve la oportunidad de trabajar con un productor que venía de Norteamérica, de la BBC de Londres, me equivoqué de continente, de la BBC de Londres, y cuando yo como guionista tuve la oportunidad de estar recibiendo la información de este señor, un poco lo que él me decía era, bueno, vos cómo escribís guiones, vos cómo estás en este tema de la escritura. Ya era yo director, yo ya trabajaba para un medio importante y finalmente cuando encontré este planteamiento de este señor, él me decía, no, en realidad no sabes, tú simplemente improvisas, tienes ensayo-error, 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 pero en realidad no creas, no eres consciente de lo que le estás produciendo a tus, en ese caso, espectadores, y de alguna forma empecé un proceso de investigación para poder entender cómo contar mejor las historias, y eso hoy se conoce en todas partes del mundo, no tanto acá, y es a través de la narratología. La narratología es la ciencia de la narrativa. ¿Y qué es
eso es un poco entender que incluso nuestra mente funciona a través de narrativa. Y cuando hablamos de eso estamos entendiendo elementos que componen casi que todo lo que hacemos. Entonces, estos tips para que los vayan observando. Siempre hay rupturas. La ruptura genera que se destaque la historia en su arranque. Pero, ¿qué relación tiene el e-learning y Clark Kent? Obviamente no tiene una relación directa. Obviamente estamos ante un juego metafórico que nos permitirá tener una apropiación más cercana de lo que estoy hablando a nivel de narrativa. Y acá es donde, para tratar de explicar, a partir también de una metáfora, les contaré una historia que tiene que ver con pues yo tenía 12 años, más de 30 años. Cuando yo tenía 12 años, salía de la biblioteca pública Piloto, me había gastado la plata que mis padres me habían dado para regresar en bus, y entonces decidí cruzar el puente de Colombia. Me encontré, ya terminando este cruce del puente, un niño, yo creo que menor que yo, pero era un habitante de la calle. Este niño, yo lo vi pasar, venía hacia mí, finalmente pensé que lo había rebasado, y cuando terminé de cruzarlo, él me tomó por la espalda, me cogió con un cuchillo y por la espalda me dijo: te metes conmigo debajo del puente. Y en ese instante obviamente estaba aterrorizado, yo vi un niño, pero un niño con pinta de salvaje, y nos metimos debajo del puente. Del puente de Colombia, yo con 12 años y yo pensando en mi mamá, mi papá, Dios mío, no los volvería a ver. Y el niño entonces me quitó el reloj, cogió mi maleta, empezó a buscar, yo no tenía sino un pasaje. Y entonces el asunto particularmente duro era que él dijo: bueno, después de todo esto no te encuentro dinero. Obviamente en esa época no se decía parce, más de 30 años. Y él no encontró nada más que un reloj, y un reloj muy barato. Y entonces él dijo: ¿y entonces qué hacemos? Y yo era como: bueno, yo no sé qué voy a hacer, pues ¿me puedo ir? Me dijo: no, ¿cómo así? Yo necesito algo. Yo no tengo nada, pues lo que ya encontró es lo que tengo. Entonces esculcó la maleta y sacó los cuadernos y me dijo: ¿sabe qué? Hagamos una cosa, y no se me va hasta que me enseñe a leer y a escribir. En ese instante yo dije eso mismo que ustedes pensaron, como por un lado yo ni siquiera me imaginaba que otro niño pudiera estar en tener ese vacío de no saber leer y escribir, era como nuevo para mí, como así, ¿alguien no sabe leer y escribir? Yo con 12 años asumía que eso era normal. Entonces cogí el cuaderno, lo primero que se me ocurrió fue las vocales, y eso fue no sé cuánto tiempo, obviamente debajo de un puente, y yo que nunca había estado debajo de un puente, pues finalmente estaba muy aterrorizado. Y no sé, yo sentí que era como media hora, pueden haber sido 5 minutos, pero el punto era que yo le escribía y le decía: esta es la A, esta es la E, esta es la... y así, luego las consonantes, y entonces él después de un rato me dijo: no entiendo, explíqueme mejor. Yo: ay Dios mío, ¿esto qué va a hacer? Y el punto fue que él también se cansó, yo no sé cuánto tiempo fue, y él me dijo: no contaré la historia porque nos iremos hacia otra historia que podrá ser para otro encuentro, pero él lo que sí decía era... después me dijo: no, ¿sabes qué? Me enseñaste algo, aunque no me quedó nada, me gustaría enseñarte otra cosa, la historia va para otro lado. Lo que es muy interesante de esta historia es que en ese instante me percaté de un vacío, de una distancia, de que algunas personas nos encontramos en un lugar de privilegio cuando accedemos al conocimiento, y otras no. Este chico finalmente tenía un cuchillo en su mano, a mí me aterrorizaba porque era un cuchillo muy oxidado y me imaginaba atravesando mi piel, pero también teníamos un cuaderno, y el cuaderno nos permitió encontrarnos y por un instante estar conectados. Posteriormente pensaba en el chico: ¿será que ese encuentro de pronto habrá posibilitado algún tipo de cambio, su interés por aprender algo, pero también el percatarse de que tenía un vacío le habrá permitido en algún momento salir de esa ruta que tenía, de estar atracando a otros niños, porque finalmente era un inicio de vida bastante complejo? Todo ocurre en un escenario. Y regreso al tiempo presente. Como siempre lo están diciendo una y otra vez, el mundo está cambiando. Y meten el grito: está a punto de destruirse el mundo, constantemente estamos en esas. El mundo está cambiando como siempre. El asunto es que está cambiando, y considero que está cambiando para bien, en el caso de los que nos encontramos acá, un poco creando la historia del e-learning o dándole continuidad a estos pasos. Vamos a ver un concepto que nos toca hoy a todos nosotros y que
materializa en la perspectiva de lo educativo la cuarta revolución industrial. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Estamos entonces ante lo que conocemos como la cuarta revolución. Si no la conocen como concepto, hay elementos que sí los estamos practicando, que son programación, conectividad y el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica. En cuanto a conectividad o el Internet de las cosas, estamos ante la generación de la Big Data, estamos ante una cantidad de nuevas informaciones que ya permiten un proceso de automatización que incluso nosotros llevamos a cabo a través de nuestros cursos de e-learning y de nuestra plataforma. Generamos procesos de generación de contenidos con la implementación de automatización porque, impresión 3D, conducción autónoma. Estamos ante el surgimiento de procesos que hoy asumimos con algo de naturalidad, pero están generando la cuarta revolución. Entonces, un poco todo esto de la inteligencia artificial hoy existe, hoy está presente y está declarando también unos retos que finalmente también nos ubican a nosotros en un escenario educativo de oportunidad. Nosotros y el e-learning estamos creando a través del e-learning la posibilidad de más contacto, romper esas fronteras que generan las distancias y permitir la posibilidad de que la educación, el conocimiento lleguen más lejos. Hay un elemento bien importante que habla también de una evolución del pensamiento de los estudiantes y se llama, o lo llaman, los nomads. No sé si ya han conocido ese concepto que mezcla el conocimiento y lo nómada, y en algún sentido los creadores del concepto, Cristóbal Cobo y John Moravec, hablan y lanzaron un libro llamado El aprendizaje invisible. Es muy interesante este planteamiento porque finalmente habla de las competencias blandas como el escenario de oportunidad que no es medible y que permite la posibilidad de una transformación educativa y estar saltando a otros escenarios un poco de oportunidad y en donde el e-learning entra perfectamente. Ellos lanzaron un manifiesto llamado Manifiesto 15. El manifiesto tiene 12 frases, 12 planteamientos bien importantes que declaran la evolución de la educación. Ahí, el futuro está aquí, simplemente no está distribuido igual y lo vimos un poco en la cuarta revolución en ese video rápido. Las escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0, un poco con la charla de María Teresa, estamos viendo, somos testigos de una evolución educativa a través de la tecnología.
Pero bueno, enseguida miramos en el punto 4 y 5 que es importante entender la tecnología de otra forma también. Los niños son personas, a ratos pensamos que son máquinas. Cuarto, no valores lo que medimos, mide lo que valoramos. A ratos nos obsesionamos con la medición, pero nos perdemos en qué es lo que en realidad debemos valorar. Las habilidades digitales son invisibles, así deberían ser las tecnologías en las escuelas. A ratos estamos asumiendo la tecnología para estar reproduciendo conocimiento antiguo. ¿Qué quiero decir? Un chico tener un iPad para estar leyendo, en algún sentido se está distrayendo, porque finalmente no hay pedagogía detrás de ese gesto. Si la tecnología entra es para propiciar nueva construcción de conocimiento. Este manifiesto lo encuentran en internet muy fácil y están desglosados todos los otros elementos que hacen parte de este planteamiento que habla de esta oportunidad, en donde finalmente el aprendizaje invisible, bueno, antes de eso vale la pena agregar esto. Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Muchas veces esa es la sensación general de muchos estudiantes que están sintiendo que al ir a la escuela no se está aprendiendo. Y el planteamiento interesante del aprendizaje invisible un poco está acá. El aprendizaje invisible es el proceso en el que se aprende a aprender sin ser consciente de ello. Cristóbal Cobo menciona, nosotros aprendemos cuando no nos damos cuenta que estamos en un proceso de aprendizaje. Aprendemos más, vivimos experiencias más profundas y finalmente memorizamos. Toda historia requiere un protagonista. La persona, bueno, y aquí entonces vamos hacia el tema y a profundizar en narrativa. La persona más poderosa del mundo es el contador de historias. Esto lo dijo Steve Jobs. Él establece la visión, los valores y la agenda de toda una generación que está por venir. Steve Jobs lo dijo cuando estaba iniciando el proceso de Pixar. Si reconocemos un poco la historia, estaba iniciando el proceso de Pixar y fue interesante porque él lo que dijo era, Disney está declarando las reglas del mundo hoy. El punto importante es que él sentía que sí, a través del storytelling, de la narrativa, se crea realidad. Entonces él dijo, no, yo voy a ser el nuevo contador. Y finalmente, yo creo que hoy asumimos que es una de las personas, uno de los storytellers más importantes que hemos tenido en esta contemporaneidad. Si vemos y si analizamos un poco lo que ha venido sucediendo, hoy es más normal hablar de narrativa, y hablamos de la narrativa del gobierno, hablamos de la narrativa por ejemplo, de los indígenas, hablamos de la narrativa que está empleando todo el proceso del conflicto y de las FARC, cómo generar una narrativa para propiciar procesos evolutivos de pensamiento, pero eso no se dice de esa forma, pero sí, los periódicos cada vez toman más el término de narrativa, y es correcto. Si alguien ha tenido la oportunidad de viajar, a realizar quizás un documental con los indígenas, muchas veces lo que estamos haciendo es un proceso de colonización narrativa en donde yo me enfrento con personas que tienen otra cosmovisión, otra narrativa, y muchas veces lo que hago es domesticar bajo los códigos que yo reconozco lo que es el otro. Entonces un poco cuando entendemos qué es narrativa, estamos entendiendo sus pensamientos, todo lo que de alguna manera los define. El héroe de la historia será un espejo para el público. Entonces, acá entramos a entender un elemento que es necesario entender. Estamos asumiendo que son sinónimos el storytelling y la narrativa, y no son sinónimos. Storytelling, obviamente, es historia y telling, historia, contar historias. Acá tenemos elementos que son bien importantes. Cuando nosotros cogemos un cuento, lo que hacemos es generar una metáfora de asociación en donde vamos a permitir explicarle al otro, compartir puntos de vista, generar anécdotas en donde quizá la marca, quizás el cuento, quizás el sujeto que aparece ahí representado está tratando de vender unos valores, y entonces las anécdotas permiten el transmitir valores. Posteriormente podemos pensar también en el storytelling como un escenario imaginado para que el receptor viva un como si, o sea, una situación imaginada donde él se mete en un escenario virtual imaginado y finalmente vive situaciones que le permiten entrenar. Casi que nosotros vemos, por ejemplo, películas de terror, quienes ven películas de terror lo que hacen es entrenar sus miedos, y eso es un poco lo que hace el storytelling. Sin embargo, cuando pensamos en narrativa es algo mucho más grande. Entonces, para reducirlo brevemente, lo explico de esta forma. Las historias que contamos son narrativa, eso es storytelling. Lo que imaginamos se alimenta de narrativa.
La identidad de cada sujeto es una narrativa. Cada comunidad tiene su propia narrativa. Por ejemplo, los indígenas, como mencionaba, por ejemplo, el nacional tiene sus símbolos, tiene sus íconos y crea sus fronteras, su círculo imaginario de lo que somos y lo que no somos. Y eso es narrativa, obviamente a partir de símbolos visuales, pero también a través de cantos que ratifican lo que son. Eso es narrativa. La narrativa le permite a cada ser humano organizar la experiencia de realidad. Y la narrativa, en últimos descubrimientos, nos ha permitido entender que es el mecanismo humano a través del cual se hace memoria, se construye memoria. Existen dos tipos de memoria, la memoria episódica y la memoria semántica, o sea, la memoria de corto plazo, de largo plazo. Corto plazo, Dory; largo plazo, pues todos nosotros. La de largo plazo es la memoria que tiene significado. Aquí es bien importante entender que narrativa es significado. Si algún relato tiene significado para un sujeto que no hace parte de mi compañía y finalmente la comparte, es porque empieza a existir dentro de este universo narrativo. Y si se comparte, pues finalmente lo hace suyo. Entonces, cuando hablamos de narrativa, estamos hablando de sentido, estamos hablando del lazo de construcción de sentido entre el afuera, la realidad, y mi adentro. Yo siendo también una burbuja de narrativa. ¿Qué significa? Tenemos cada uno un nombre, hemos heredado lo que nos dicen nuestros padres, lo gestionamos día a día a través de los procesos que vamos ganando. ¿Qué quiero decir? Nosotros nos va bien en la vida y seguimos con la misión que nos dio nuestros padres, o nuestro padre nos dijo que éramos campeones, entonces seguimos ratificando la narrativa que se me entregó con ejemplos, que se me entregó de cierta forma, y yo corroboro lo que soy a través de procesos que me permiten a mí gestionar eso que creo. Identidad es narrativa. Y aquí voy a usar entonces una pequeña metáfora visual, porque de lo más difícil de explicar por lo científico es precisamente la narrativa. Entonces, para hacer narrativa, la narrativa voy a explicarlo a través de, supongo que todos o muchos se vieron el Día de la Independencia, esa película en donde había una, sí, el 4 de julio y toda esa vuelta, y había una nave gigantesca. Un poco, la narrativa es la nave nodriza gigantesca. El storytelling es una de esas navecitas. No significa que no tenga poder, significa que el storytelling tiene una aplicabilidad limitada. La narrativa es de todo, pues son una cantidad de elementos que finalmente declaran lo que somos como humanidad. Perdón. Esto es útil para todos. En la generación de contenidos, cuando pensamos en narrativa, no en storytelling, podemos dividirlo en estos 5 elementos. La situación, 5 elementos que se pueden tomar para resaltar alguno más que otro. La situación, ¿qué sucede? 2, el escenario, ¿dónde y cuándo sucede? Siendo este muy importante porque el engagement no es otra cosa más que la sensación de que yo como receptor quiero entrar dentro de ese mundo visual, dentro de ese mundo sonoro, dentro de ese mundo. Si eso me jala, pues finalmente yo empiezo a habitarlo y finalmente empiezo a tener una experiencia. Todo lo que hoy se llama experiencial no es otra cosa más que la sensación de narrativa más corpórea. Y entonces un poco también los procesos que debemos llevar a cabo es ir en ese viaje, porque finalmente si es corpóreo, si es kinestésico, como lo mencionaba un compañero, entonces se apropia con una de las narrativas más profundas que vienen precisamente de nuestra madre. Los primeros lenguajes narrativos y de lenguaje mimético fueron los del cuerpo. ¿Sí? El tercero, los medios, cómo sucede lo que sucede dentro de ese universo narrativo. ¿Quién es el protagonista? Siempre tenemos que tener un protagonista. ¿Y cuál es el propósito? Acá, por ejemplo, a nivel de cursos, muchas veces eso es el punto de arranque. Si yo tengo claro el propósito, pues finalmente ya sé dónde llevarlo, si puedo generar la estrategia para que la reflexión sea declarada y finalmente propicie alguna aprehensión, de acuerdo a lo que yo estoy queriendo que aprendan.